Ahí está grabando. Entonces, saludo a las personas que van a ver este video de manera asincrónica. Así que hoy día vamos a trabajar con ejercicios de vectores aleatorios. Vectores aleatorios, esta materia que alcanzaron a ver un poquitito con el profe en ese repaso flash que le hizo el día viernes, si no me equivoco. Y básicamente los vectores aleatorios, la gracia que tienen es que podemos modelar más de un fenómeno a la vez. Es decir, un fenómeno que tenga más de, por ejemplo, una dimensión, lo podemos modelar a través de un vector aleatorio. ¿Y qué es un vector aleatorio? Es simplemente una función que en vez de llegar, de tomar algo en el espacio de probabilidades y llegar a los reales, como lo hacíamos siempre, ahora va a llegar a un R a la K, o un R a la L, no me acuerdo cómo lo colocaba en el apunte. Entonces, la variable aleatoria ahora va a tener dos componentes, o más, ¿cierto? Y bueno, la cosa de calcular sus marginales, después de tener su distribución conjunta, etcétera, etcétera, son procedimientos que no son difíciles, no les tengan miedo, pero sí hay que tener cuidado. ¿Qué pasa cuando una variable depende de la otra? ¿Qué pasa con los límites de integración? Yo creo que ese es el mayor cuidado que hay que tener en este tipo de problemas, porque es ahí donde uno se cae. No, que el X y el Y depende del Y, y hasta donde llega del menos Y hasta el Y menos 4, etcétera, etcétera. Entonces una variable empieza a depender de la otra en la integración, y ahí es donde uno se confunde, bueno, ¿y qué pasa si yo me sobrepaso de esto o no paso? Entonces hay que tener mucho cuidado ahí para que, digamos, esa es la gracia del ejercicio, o como la pega del ejercicio. Si ustedes hacen bien eso y tienen claro todos los conceptos, no van a tener problema en resolver algún problema de vectoria aleatoria. Bien, entonces sin nada más que añadir, para que no nos extendamos tanto, partamos con la P1. La P1 nos dice, se elige un punto aleatorio, x, y, en el triángulo de vértices 0, 0, 0, 1 y 1, 0. Entonces, vamos a dibujarlo aquí. Tenemos el 0, 0, el 0, 1 y el 1, 0. ¿Cierto? Tenemos este triángulo de acá. Es el triángulo que nos pide. Y tiene una función densidad conjunta dada por x, y de x, y igual a cx cuadrada y. Esa es la función densidad conjunta. Me dice, calcule C de la forma que la anterior sea una función de densidad. Bueno, primero que todo, hagamos algunas anotaciones. Obviamente, nosotros sabemos que para ver la constante C, para que la constante, para elegir de buena manera la constante C, nosotros tenemos que integrar en todo su espacio, que en este caso van a ser dos integrales, una por X y una por Y, y ¿qué es integral me dé uno? Sí, ¿hay alguna pregunta? Sí, ¿por qué en el enunciado se pide que x sea mayor o igual a y? Sí, buen detalle. En este caso es solamente para definir el problema nomás. Una parte de la dificultad del problema. No es que esto sea siempre, pero es parte del enunciado si quieren verlo así. Ya, Entonces, muchas buena gracias. anotación, porque eso lo vamos a utilizar. Entonces, esta función está definida para 0 menor o igual que y, menor o igual que x, menor o igual que 1. Eso es bien importante. Entonces, tenemos que integrar sobre todo el espacio, igualarlo a 1 y despejar. Eso es lo que vamos a tener que hacer, igual como lo hacíamos en variable aleatoria continua. Cuando queríamos encontrar una constante K, una constante C, integramos en todo el espacio, resolvíamos la integral, la matraca, igualábamos 1 y despejábamos K. Aquí va a ser lo mismo, pero con dos integrales, ¿no? Entonces, partamos notando que si bien la pregunta nos habla de un triángulo con vértices 0,0, 1,0
y 0,1. Si nos fijamos, que fue la pregunta que hizo Cristóbal, la densidad está definida para 0 menor o igual que y menor o igual que x menor o igual que 1. ¿Sí o no? Entonces, ¿a qué triangulito correspondería eso si nosotros tomamos efectivamente todos? ¿A qué triangulito correspondería con esa restricción? 0 menor o igual que y menor o igual que x menor o igual que 1. ¿Cuál es el punto más arriba que yo puedo tomar? Y igual X. Igual x, ¿cierto? Igual 1, ¿sí o no? Porque como la restricción, la cota más grande es 1, entonces el x y el y perfectamente pueden ser 1,1. Es decir, el de arriba puede ser, el vértice de arriba, puede ser efectivamente 1,1. Por lo que podemos decir, esto corresponde al triángulo con vértices 0,0, 1,0 y 1,1, ¿cierto? Que como el x puede ser igual al y, pueden chocar. Ahora bien, hay que tener en consideración algo. Podríamos decir, ya, entonces tenemos nuestro nuevo triángulo, que va a ser el 0,0, el 1,0, y en este caso va a ser el 1,1. Ahí. Pero nosotros estábamos trabajando con este triángulo, ¿sí o no? Con este triángulo inicial, que era el 1,0. Entonces, si yo escojo un punto aleatorio, va a estar dentro de la intersección de estos dos triángulos, ¿o no? Porque tiene que cumplir que esté en el 0, 0, en el 1, 0 y en el 0, 1. Aquí yo me equivoqué. En el 0, 1. ¿Sí o no? Entonces, necesariamente el punto va a estar en este triángulo de acá. No se puede salir, ¿cierto? Porque si es que escojo el punto acá, no está cumpliendo la restricción de estar en el 0, 0, en el 1, 0 y en el 0, 1. ¿Sí o no? Y si lo escojo acá, el y va a ser más grande que el x, algo que no puede ocurrir. Entonces necesariamente tiene que estar en la intersección de ese triángulo. Y resulta ser que el punto de intersección aquí va a ser justamente la mitad, ¿cierto? Porque al final son dos rectas 0, 0, 1, 0 y 0, 1, 1, 0 se intersectan en el un medio, un medio. Entonces justamente donde realmente se escoge el punto aleatorio es en ese triángulo que está pintado en amarillo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque cumple la restricción de estar en el triángulo inicial que nosotros teníamos y además cumple la restricción del x del 0 menor o igual que el y menor o igual que el x menor o igual que 1. Entonces cumple las dos restricciones, que es justamente lo que querían. Ahora bien, hasta aquí, ¿alguna duda, alguna consulta? Sí, yo tengo una que la Sí, puse en el chat, igual quedó medio resuelta. a ver. Como la densidad no está definida fuera del triángulo amarillo, ¿se asume que es cero? Simplemente porque no Eh, está definido. claro, 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 claro. No se Ya. preocupen mucho por fuera de las cosas. Además, pueden decirlo que, claro, que es cero fuera de algunas cosas. Sí, no hay problema. Ahora, bien, por ejemplo, si fuera un problema de una variable y te dan x mayor que cero, x entre algo y x mayor que uno, por ejemplo, claro, ahí hay que mirar, por ejemplo, bueno, el x menor que cero no puede ocurrir nunca, tiene probabilidad cero, el x mayor que uno da tanto, puede ser con probabilidad uno, etcétera, etcétera. Entonces, hay que mirar esos casos, pero son bastante intuitivos. La mayoría son cero, a veces son uno. En este caso es cero. Espero eso haya respondido. No tenía el chat abierto, así que lo voy a dejar aquí. Bien, entonces.
Hasta ahí con este triángulo. Por lo tanto, vamos a anotar aquí, por lo tanto, el punto se elige, en efecto, dentro del triángulo 0,0, 1,0 y un medio, un medio. Entonces ya eso ganamos algo. Ahora sí, denotemos por t al triángulo y obviamente la integral sobre el triángulo sobre t tiene que ser 1. Entonces, integrando, obtenemos que la doble integral sobre t de f de xy de x, y de x de y tiene que ser igual a 1. Entonces lo que queremos hacer es ver cómo se comporta el x y el y dependiendo en cómo van las integrales. Entonces, aquí las integrales las vamos a tener que separar. Imaginémonos que vamos a trabajar con x, que x es la variable que nosotros vamos a soltar. Entonces, si nosotros binamos, hasta la mitad x se comporta de una manera con respecto a y, y la otra mitad se empieza a comportar de otra manera, porque en una ambas suben, la otra ambas bajan. Entonces vamos a tener que separar la integral en dos integrales. Entonces, vamos viendo. Así, la integral de t de f de xy de x, y de x de y va a ser igual a la integral de 0 a 1 medio de la integral, y esos límites ya lo vamos a ver, de cx cuadrada y de y de x. Entonces, el x es el que recorre desde 0 a 1 medio. Desde 0 a 1 medio. Ahora bien, ¿de dónde va a correr y? Si y tiene que ser menor o igual que x, y x está entre 0 y 1 medio, entonces el y no puede sobrepasar al x. Por lo tanto, el y puede ir desde el 0 hasta el valor de x. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque el y tiene que ser menor o igual que x y el x está entre 0 y 1 medio. ¿Sí? Vamos a hacer la otra integral. No entendí la restricción. ¿Se toma como menores estrictos o menores iguales? Da lo mismo. En términos de variable aleatoria continua da lo mismo. Pero tómalo como iguales, menor o iguales. La siguiente integral entonces va a ser desde 1 medio hasta 1. ¿Cierto? Desde 1 medio hasta 1. Y la integral de cx cuadrada y de x. Ahora, la pregunta es, ¿dónde se va a mover y? ¿Por qué? Porque a su vez, desde acá, fíjense, para todos los x mayores o iguales de 1 medio, el y viene bajando. El y viene bajando. Entonces, si yo tomo un y, yo tomo un x acá, se va a evaluar acá. Y esta recta resulta ser la recta 1 menos x. Entonces, el y se va a regir a partir del 1 menos x. Digamos que tenemos y igual 1 menos x. Entonces el y va a ir desde el 0 hasta el otro valor 1 menos x. ¿Por qué? Porque así yo no me paso del 1. ¿Sí? Digamos, la suma de las coordenadas no se pasan de 1 y así no van a caer por acá. Entonces esta integral va a ir desde 0 hasta 1 menos x. ¿Sí? Por cómo ustedes también lo pueden ver con rectas. Ustedes tienen la recta, cuando sube es la recta igual x, y cuando baja es la recta igual 1 menos x. Entonces ahí tienen como el tope para el y. Va desde 0 hasta el tope, que es 1 menos x. Hasta aquí, ¿alguna duda con esto? ¿Por qué no va desde 0 a 1 medio? ¿Qué cosa va desde 0 a 1 medio? El I, ¿se escucha? ¿Sí? ¿Sí te escucho? Sí, ya. El I
en la primera integral. ¿Ya? ¿Por qué va de 0 a x y no como de 0 a un medio? Ah, ya, Como, porque ¿qué es lo que sucede? Por ejemplo, cuando yo hago la integral de 0 a un medio, yo estoy barriendo por todos los x desde 0 hasta un medio. Si yo hago que el y barra desde 0 hasta un medio, puede resultar que yo tome un y mayor que un x. Porque en este ya, caso el x puede ser, por ejemplo, un tercio. Y no vaya a ser justo que yo integre hasta un medio del y me pase. ya, Entonces, el y depende del x y depende de una cota inferior a partir de x. ¿Sí? ya, ya. Gracias. ¿Ya? Entonces, bueno, resolvamos estas integrales matraqueras. Yo se los recomendé que desempolvaran un poco estas cosas de integrales para que no se topen con sorpresas. Se lo he dicho varias veces ya. Entonces, lo vuelvo a repetir para que no... Entonces, ¿cómo va a quedar esto? Va a quedar x a la... Les voy a dar los resultados de las primitivas, no vamos a... Ahí les dejo que de ustedes de pega a verificarlo. La primera integral les va a dar eso. Se integran con respecto a y de 1 menos x, etcétera, etcétera, y multiplican todo. Y lo segundo les va a dar c partido por 320 más c partido por 120, que es igual a este numerito que está acá. Y esto tiene que ser igual a 1. Entonces este es el resultado de las integrales y tiene que ser igual a 1. Por lo tanto, c tiene que ser igual a 960 partido por 11. Entonces ese es el resultado. ¿Sí? Hasta aquí. ¿Alguna duda, alguna consulta? ¿O vamos bien? Me perdió el chat. No sé dónde está. Ahí está. Bien, continuemos entonces. B. La B nos dice, calcule las funciones de densidad marginal x y estudie su independencia. Bueno, entonces, obviamente vamos a tener que hacer algunos ajustes para la marginal de x. ¿Por qué? Porque la marginal de x va a cambiar dependiendo si x está en el primer tramo o en la primera mitad del intervalo o la segunda mitad del intervalo, ¿cierto? Que es justamente el ajuste que hicimos arriba. Entonces, veamos que x toma valores en 0, 1, pero la región donde la densidad es positiva, depende de si x menor o igual que un medio, ¿cierto? O x mayor que un medio. Entonces, vamos por caso. Para x entre 0 y un medio, justamente tenemos que la marginal de x va a ser igual a la integral donde se mueve y, ¿cierto? Eso siempre se tiene. La marginal de x es la integral de donde se mueve la otra variable. Y la otra variable se movía cuando x estaba entre 0 y un medio, se movía entre 0 y x, ¿cierto? Entonces esto va a ser 0 hasta x de cx cuadrada y de y. Bueno, y resulta ser que esta integral es c medios x a la cuarta. ¿Sí? Hasta aquí, ¿alguna duda con eso? Por favor, interrúmpame si no se entiende. Entonces lo único que hicimos aquí fue, ok, queremos la marginal de x, para ello usamos el y, hay que usar el y usar los límites donde se mueve el y. Entonces en este caso ya habíamos discutido que el y se movía entre 0 y x cuando x iba entre 0 y un medio. Entonces, mientras que para x entre
1 medio y 1, tenemos que la marginal de x es igual a la integral entre, ahora, como x está entre 1 medio y 1, recordemos que venía como por encimita el 1 menos x, que era lo que habíamos discutido aquí, ¿cierto? En esta integral de acá. Y que venía de acá, ¿cierto? El y, a partir de este tramo, venía acotado entre 0 por abajo y 1 menos x por arriba. Entonces aquí va a ser la integral desde 0 hasta 1 menos x de cx cuadrada y de y, ¿cierto? Hay que usar la otra variable de integración. Y esto es c medios x cuadrada por 1 menos x al cuadrado. Estas son puras primitivas que son relativamente sencillas de calcular. Bien, hasta aquí, ¿alguna duda, alguna consulta? ¿No? Bien, entonces, ahora vamos con el y. De manera similar, ¿cuál es el valor máximo que puede tomar y? Si nosotros nos devolvemos acá, el i puede tomar valores máximos, este que está acá, el 1 medio, 1 medio, ¿cierto? Entonces el i puede ir desde el 0 hasta el 1 medio y nunca se va a pasar. Por lo tanto, lo que podemos decir acá es, de manera similar, i toma valores en 0,1 medio, ¿cierto? Y para i, en el intervalo, tenemos que la marginal de i va a ser igual a la integral de cx cuadrada i de x, y ahora tenemos que mirar dónde se mueve x. Si i está entre 0 y 1 medio, ¿cuál es el menor valor que puede tomar x? El menor valor que puede tomar x es la misma y, ¿cierto? Porque 0 menor o igual que y menor o igual que x. Entonces el x a lo más, a lo menos puede ser y. Por lo tanto se va a mover desde y. ¿Sí? Ahora bien, si se fijan, todos los valores extremos, podría decirlo así, todos estos valores, los voy a dibujar con otro color, todos estos valores, al final, las coordenadas suman 1. No, o sea, no suman 1, pero tienen esa relación. ¿Ah, o no? No, pues no pueden sumar 1. Pero aquí, a ver, ¿cómo lo podemos decir? Si esta recta mm, a ver, no, creo que ya sé cómo decirlo. Como el y está entre 0 y 1 medio, entonces el x puede ser a lo más, a lo menos y. Ahora, lo que puede ocurrir también es que sea el otro extremo de y. Es decir, por ejemplo, va de y hasta 1 menos y. Claro, va de y hasta 1 menos y. ¿Por qué? Porque como yo no me puedo pasar de 1, fíjense, con el x no me puedo pasar de 1, entonces necesariamente tiene que ser el complemento de y para que yo no me pase de 1 con el x. ¿Sí? Entonces, la integral en x va a ir desde y hasta 1 menos y. ¿Por qué? Porque así no me juego, no digamos quedo en ninguna parte fuera del intervalo 0, 1 para el x, ni tampoco me paso en esta cosa de acá. No me quedo por acá en algunos puntos. Entonces, por eso ahí se tiene esa marginal. Entonces, ¿cuánto me da esto? Bueno, si esto ustedes lo resuelven, les va a dar c tercios y por
1 menos I cubo menos I cubo. Y esto es C tercios I por 1 menos 3I más 3I cuadrada menos 2I cubo. ¿Sí? Y esa es la marginal de I. Ahora, la verdadera pregunta es, ¿son independientes o no? Uno puede, antes de calcular todas estas cosas marginales, puede darse cuenta de que no lo son, ni siquiera calculándolo. ¿Por qué? Porque nosotros dijimos, el intervalo de integración en las integrales, valga la redundancia, depende de dónde se, para el I, depende de dónde se mueve X, ¿cierto? Entonces, necesariamente, la variable aleatoria I, o el segundo punto de la coordenada, va a depender de dónde yo escogí el primero. Y además, la conjunta no te da, no es el producto de ambas por separado. Entonces, obviamente, las variables aleatorias no son independientes. ¿Sí? Y no pueden ser independientes porque están sujetas a la restricción de que I sea menor o igual que X. Para X entre 0 y 1 medio, y que Y tiene que ser menor o igual a 1 menos X para X entre 1 medio y 1, ¿cierto? Entonces no puede ocurrir, no puede ocurrir, no puede ocurrir, ¿sí? Si lo quieren ver de otra forma, si por ejemplo no entendieron esta integral de acá, nosotros teníamos que el I tenía que ser menor o igual a 1 menos X para el X entre el 1 medio y 1. Si ustedes esto lo mueven un poco, les queda X menor o igual que 1 menos Y. Y ahí sale la integral también de acá arriba. Intervalo de integración también de allá arriba. Sale de la restricción propia del 1 menos Y. ¿Sí? Hasta aquí. ¿Alguna duda, alguna consulta? ¿Se va? Sí, El marginal de X queda, son como dos marginales, o sea, claro, son separados nomás, ¿o no? claro, serían como dos marginales. Ya, Le pueden agregar una indicatriz si quieren dejarlo como todo en uno. ya, bacán, gracias. ¿Alguna otra duda? ¿No? Ok, entonces continuamos. Vamos con la pregunta 2. La pregunta 2 nos dice, sea x, y un vector aleatorio con densidad f de xy, x, y, igual a e a la menos x menos y, indicatriz de 0, más infinito, el 0 va cerrado, de x, y a el cuadrado. Es decir que esto va a valer 1 si el punto está en el cuadrado 0 más infinito. Y nos piden calcular. Ya, primero calculemos probabilidad de x menor o igual que 1 e y menor o igual que 1. A priori no tenemos nada respecto a la independencia ni nada por el estilo, entonces no nos vamos a meter mucho en ello todavía. Calculándolo hacia lo bruto. Calculemos las probabilidades por separado. Entonces, claramente, para yo calcular la probabilidad de x menor o igual que 1 e y menor o igual que 1, yo tengo que hacerlo la integración integral entre 0 y 1 y la integral entre 0 y 1 de la conjunta de x de y, ¿cierto? No voy a tener mayor problema, no tengo ninguna restricción, por ejemplo, sobre el x con el y, no tengo nada. Entonces simplemente integro entre 0 y 1 la variable x y entre 0 y 1 la variable y, ¿cierto? ¿Por qué entre 0 y 1 y no menos infinito 1? Porque la indicatriz me lo determina. La indicatriz me dice, su densidad conjunta está definida a partir del 0, no está definida antes. Entonces necesariamente tiene que ir entre 0 o partir desde 0 hasta el valor que me dan como cota superior, en este caso que para ambas variables va a ser 1. Entonces, igual, esto va a ser igual. Bueno, separando las cosas me va a quedar
la integral entre 0 y 1 de e a la menos i, y la integral entre 0 y 1, perdón, e a la menos x, integral entre 0 y 1 de e a la menos, bueno, era lo mismo, pero bueno, e a la menos i, y esto es de x de i, y si ustedes calculan estas integrales, que son re sencillas, les va a quedar 1 menos 1 partido por e al cuadrado. ¿Sí? Entonces no hay mucho más que añadir, ¿cierto? El problema está bien claro, x menor o igual que 1, y menor o igual que 1, no hay dependencia entre las variables en esta probabilidad, por lo tanto lanzo los límites de integración de manera correcta y ya los demás entro a calcular. ¿Sí? ¿Alguna duda con esta primera? ¿No? Bien, vamos con la segunda. Probabilidad de que x más y sea menor o igual que 1, ¿cierto? Aquí vamos a tener vamos a tener que tener un poco más de cuidado. Entonces, esto va a ser igual a la integral integral cuando x más y sea menor o igual que 1 de la conjunta. Entonces, vamos por partes. Esto va a ser igual a, tengo que soltar alguna integral, alguna variable. Vamos a soltar el i. Entonces, el i va a ir desde 0 a 1, y aquí voy a poner el tiro el e a la menos i, y el x va a ir, como x más y tiene que ser menor o igual que 1, y yo solté el x, perdón, solté el i, entonces el x tiene que ser menor o igual que 1 menos i. Entonces va a ir desde 0 hasta 1 menos i, de e a la menos x de x de i. Ahí está la integral que hay que resolver. ¿Sí? Entonces, ¿qué tengo que hacer yo cuando tengo dos variables? Dos variables jugándose entre sí. Soltar una variable en el intervalo que me corresponda, y la otra variable la suelto dependiendo de la relación que tenga con la primera. Eso es lo que tengo que hacer siempre. Entonces, en este caso, ¿qué hicimos nosotros? Soltamos el i, y el i tiene que ir entre 0 y 1, ¿cierto? Se puede mover en ese rango, porque la suma tiene que ser menor o igual que 1. Ahora bien, el x lo voy a tener que soltar partiendo desde el 0, pero llegando a un tope. Y este tope va a ser 1 menos i. Porque claro, en este caso, si llegas a ser 1 menos i, va a ser i más 1 menos i igual 1. Y ahí queda en el tope. Entonces, necesito jugar con esos rangos siempre. Suelto una variable, la dejo libre en los intervalos que corresponde, y la otra la dejo libre, pero tiene como techo lo que hizo la otra variable con los intervalos anteriores. ¿Sí? ¿Alguna duda con esta relación? ¿O estoy yendo muy rápido? ¿No? Bien. Entonces, bueno, esto si ustedes lo quieren hacer, les va a dar integral entre 0 y 1 de e a la menos i de 1 menos e a la i menos 1 de i, y esto les va a dar 1 menos 2 e a la menos 1. Esa va a ser el resultado de la integral. ¿Sí? No es nada más que eso. Si se fijan, esto no es difícil. Lo que hay que, la pega está en hacer bien los intervalos de integración. Ahí está la pega verdadera, si quieren verlo. Una duda, Sí. como muy de matraca de ramo pasado. ¿Por qué en esta integral se hizo como una integral dentro de la otra? Me refiero hasta la integral de x, como Ujú, si estuviera en un paréntesis dentro de la integral de y, claro. pero en el ejercicio inmediatamente anterior se hizo como integral de x y aparte integral de y. Ah, ya, es que, claro, que los intervalos no dependían entre sí. O sea, los límites de integración no dependían con las variables, por eso se puede hacer. Ah, ya, ya, Sí, aquí sí perfecto. depende. Entonces, no podemos llegar y sacar y dar vuelta a las cosas. Ya, No nos sirve mucho creo que se llama el teorema de Fubini, que se ve en CBB. sí, ¿Sí? ya, muchas gracias. Ya, ¿de qué? Entonces vamos con la B. Queremos calculemos primeramente la probabilidad de x menor que 2i.
Bueno, aquí tenemos que hacer exactamente el mismo ejercicio. Entonces, esto va a ser integral de x menor que 2i de la conjunta. Entonces, aquí nuevamente, vamos a soltar una variable. Soltemos la i otra vez. Entonces, la i, aquí no hay restricción, puede ir desde 0 hasta infinito, ¿cierto? No hay restricción de que la multiplicación o la suma tiene que ser menor o igual que 1, no hay problema. Voy a colocar al tiro el e a la menos i, y el x, está claro, puede llegar hasta 2i, lo dice el mismo ejercicio. Entonces va a ir desde 0 hasta 2i de e a la menos x de x de i. Y ahí tienen el intervalo de integración completo. Y eso les va a dar 2/3. ¡Ja! Me salté toda la matraca. Está la matraca en la pauta, así que ahí después lo resuelvo. ¿Alguna duda con este? Hicimos exactamente lo mismo, ¿cierto? Nos dan una relación entre x y y, hacemos la doble integral con la restricción que nos piden y después soltamos una variable. Regularmente se suelta la variable i. Entonces soltamos el i no tiene restricción, puede ir desde 0 hasta infinito, pero el x sí tiene restricción. Y el x va a partir del 0, pero tiene como tope el 2i. Y de ahí es la matraca que necesitamos. ¿Sí? Hasta aquí. ¿Alguna duda, alguna consulta? No. Bien, vamos con la siguiente. La probabilidad de x igual y. Entonces, vamos a ver qué sucede acá. La probabilidad de x igual y va a ser la doble integral cuando x es igual a y de f de xy de x, y. Entonces, ¿esto aquí va a ser igual? Soltamos la y de nuevo. La integral desde 0 hasta infinito de e a la menos y, la integral de el x todo el rato tiene que ser igual a y. Entonces el x parte de y termina en y. Tiene que ser siempre y, ¿cierto? Entonces va desde y hasta y, ¿o no? De e a la menos x de x de y. Y resulta ser que la integral en los mismos intervalos es siempre 0. Entonces esto es 0. ¿Le hace sentido, no? Que la probabilidad de, cuando tengo dos variables aleatorias continuas, de que sea el mismo punto, uno solo, pero que sea el mismo, claro, uno entre la infinidad de puntos, entonces esa probabilidad es nula. ¿Sí? Hace sentido, ¿cierto? Como el x nunca se puede despegar del y. Entonces, en los límites de integración siempre tiene que ir pegado con el y, no puede ser otra cosa, tiene que ser el y. Entonces, como el y está desde 0 infinito, el x tiene que ir, es como una marca personal, tiene que ser el x. Perdón, tiene que ser el y. ¿Sí? Es como decir que el área de una línea es 0, claro. Claro. Porque siempre la persigue nomás, es así. Digamos, da lo mismo donde se mueva el y, pero el x va a ser como, digamos, aquí están las dos. Esto, el x igual y es así nomás. Hoy lo dibujé horrible. Así, todo el rato. Si el y va creciendo, va a ser así, etcétera, etcétera. Entonces es una línea, justamente lo que decía. Es igual a 0. Bien. Entonces, fíjense, aquí hicimos exactamente lo mismo. Soltamos el y usamos la relación. No es nada del otro mundo. Entonces, vamos con la siguiente. C. La C nos piden calcular la esperanza. Bueno, veamos. Bueno, si calculamos las marginales, X y Y van a ser las mismas porque, eh, bueno, ahí se van a dar cuenta por qué. Entonces, si X es menor que 0, esto implica que el f de XX es igual a 0, ¿cierto? Ese es el caso básico. Entonces, el que nos convoca, si X mayor o igual que 0, entonces la densidad de X, o sea, la marginal de X va a ser igual a la integral de menos infinito a infinito del xy x, y de x, perdón, de y, ¿cierto? Tenemos que usar los intervalos del y. Entonces, ¿dónde se mueve y? Y se mueve, bueno, aquí me va a saltar un e a la menos x y el y se va a mover desde 0 hasta infinito. Eso me lo marca la indicatriz, ¿cierto? Desde 0 a infinito se mueve el y siempre. De
e a la menos i de i. Bueno, resulta ser que esta integral vale 1 y esto es e a la menos x. Y para el otro caso es completamente análogo, ¿cierto? La marginal de i, uy, la marginal de i va a ser e a la menos i. ¿Sí? ¿Alguna duda con este cálculo de marginal? Yo, Sí, más que con el cálculo, ¿por qué lo hacemos? de la marginal Sí. para calcular la esperanza. Porque nos piden la esperanza. Y la esperanza, acuérdate que es x por la marginal, la integral de x por la marginal. Ah, claro. Ya, ¿Cierto? ya. Se me Sí, olvidó muchas gracias. mencionar ese detalle. Entonces, tenemos las dos marginales, entonces ahora sí podemos calcular directamente la esperanza, que va a ser la misma, ¿cierto? Porque es la misma variable aleatoria. En las marginales hay que incluir la indicatriz. Sí, puede incluirla, pero va como implícito en las integrales. Así que no se preocupen por eso. Pueden colocarla si quieren, indicatriz desde 0, más infinito. Y aquí la indicatriz desde 0, más infinito. Por completitud. Aquí en la variable y aquí en la variable x. Bien, entonces, la esperanza. La esperanza de x van a ser las dos iguales, porque son las dos. Va a ser la integral de menos infinito a infinito de x por la marginal de x de x. Y justamente esto es la integral de 0 a infinito de x e a la menos x de x. Bueno, y si ustedes hacen esta integral, esto también les va a dar 1, que es igual a la esperanza de x. ¿Ven? Si se fijan, esto no es difícil, sino que simplemente hay que calcular bien los intervalos y lo demás es matraca. Hasta aquí, ¿alguna duda, alguna consulta? ¿No? ¿Es legal como decir que está una exponencial de lambda 1 y entonces su esperanza va a ser 1? Ustedes pueden usar cualquier argumento para resolver la integral. No hay problema. Si tú Ya, gracias. identificaste que justamente es la densidad de la exponencial para lambda 1, hágalo. Es totalmente válido. Bien. Vamos con la pregunta 3. La pregunta 3 nos dice, sea x una variable aleatoria uniforme en menos 1, 1 y se define y igual x cuadrada. Es decir, tenemos una variable aleatoria y que es el cuadrado de un uniforme en menos 1, 1. Entonces, calculemos la densidad de y. Bueno, x toma valores en menos 1, 1, ¿cierto? Entonces esto implicará que y toma valores en 0, 1, ¿cierto? Porque yo lo elevo al cuadrado. Entonces, menos 1 al cuadrado 1, 1 al cuadrado 1, y el valor mínimo es 0, entonces va a ser entre 0 y 1. No es muy difícil de mirar. Por lo tanto, de hecho, el 0 sí lo toma y el 1 no. Por esto, para todo t mayor o igual que 1, es decir, si t es más grande que 1, la probabilidad de i menor o igual que t es 1, ¿cierto? Como nos pide la densidad, lo que vamos a hacer es calcular la distribución y vamos a derivar, ¿sí? Esa es una otra forma de calcular las densidades. Porque aquí no tenemos como un vector aleatorio, si quieren verlo. Tenemos como transformaciones entre cosas. Y para todo t menor que 0, la probabilidad de i menor que t es igual a 0. Menor o igual que t es igual a 0. ¿Cierto? Entonces ahí ya tenemos los casos descartados cuando t es grande, cuando t es chico. Entonces, sea t entre 0 y 1. Tenemos que calcular la probabilidad de i menor o igual que t, que va a ser igual a la probabilidad de x cuadrada menor o igual que t. Es decir, esto va a ser igual a la probabilidad de que el módulo de x sea menor o igual que raíz de t. ¿Cierto?
Es decir, esto es la probabilidad de que menos raíz de t sea menor o igual que x sea menor o igual que raíz de t, ¿cierto? Simplemente voy desarmando los intervalos. Entonces, esto va a ser igual a la probabilidad de que x sea menor o igual que raíz de t, pero les voy a sacar el pedacito donde x es menor que menos raíz de t. ¿Sí? Entonces voy a completar todo el espacio, menos raíz de t, para allá. Voy a completar todo el espacio, voy a calcular todo esto y le voy a restar esto. ¿Sí? Eso es lo que estoy haciendo acá. Entonces, bueno, y aquí todo esto lo sabemos calcular, porque son puras uniformes. Entonces esto va a ser igual a la integral entre menos 1 y raíz de t, ¿cierto? Porque la uniforme en x es de menos 1 a 1, de la marginal, de la densidad, menos la integral de menos 1 a menos raíz de t de la densidad, ¿cierto? Bueno, y si esto va a ser la integral de menos 1 a raíz de t, y la densidad de la uniforme es 1 partido en la resta de ambos del b menos a. En este caso va a ser 1 menos menos 1, ¿cierto? Que es 2. La resta de los intervalos. De x menos la integral de menos 1 a menos raíz de t de 1/2 de x. Bueno, y esta integral les da raíz de t. La primera les da como raíz de t más 1, la otra le da menos raíz de t más 1, y la resta te da 2 raíz de t más 2, se te va los 1 se te van, te queda 2 raíz de t partido por 2 que es raíz de t. ¿Sí? ¿Hasta aquí alguna duda con este calculín? Disculpa, ¿cómo es la forma general de la densidad uniforme? La densidad uniforme era f de x igual a 1 partido en b menos a, cuando x pertenecía a b. Esa era la densidad. Entonces ahí, claro, el a es menos 1 y el b es 1. Entonces sería 1 menos menos 1, que es un medio. ¿Puedes subir un poquito, Seba, donde defines el t entre 0 y 1, por favor? Ya, voy al tiro. El t entre 0 y 1. Acá. Cualquier duda, cualquier consulta, me comenta. Entonces, ahora nos faltaría solamente una pega, porque tendríamos la distribución de nada, tendríamos la distribución y queremos la densidad. Entonces, la densidad de esto, ay, estoy con la coma. La densidad de t va a ser igual a la derivada de la distribución, ¿cierto? Es decir, va a ser d raíz de t, o sea, va a ser la derivada de raíz de t, que va a ser igual a 1 partido en 2 raíz de t, ¿cierto? Ya hay que calcular derivada y ese tipo de cosas. Bien, hasta aquí, ¿alguna duda, alguna consulta? Simplemente calculamos distribución, la derivamos. Algo que es muy común, lo pueden hacer. Bien, vamos con la B. La B que nos dice, calcule la esperanza de I. Bueno, esto es re sencillo. La esperanza de I va a ser igual a la integral entre 0 y 1, donde se define el I, ¿cierto? De I veces 1 partido en 2 raíz de I, de I. Va a ser esa integral, ¿no? No es nada del otro mundo. Entonces esto va a ser igual a
la integral entre 0 y 1 de i a la 3 medios partido por 2 de i, y eso les va a dar igual a un quinto. No es nada más que, no es nada más que eso, calcular la esperanza. ¿Ven? Si se fijan, esto no es difícil, sino que hay que ir poco a poco, construyendo las cosas, viendo los intervalos, etcétera, etcétera. Vamos con la C. Ah, también lo que ustedes podrían hacer acá es directamente calcular esto. También pueden hacerlo. También podrían hacerlo y les va a dar exactamente lo mismo. O sea, de otra forma ahí se las dejo propuesta para que la hagan. Bien, determine la varianza. Entonces, para determinar la varianza vamos a usar esta fórmula. La varianza de i es igual a la esperanza de i cuadrada menos la esperanza de i al cuadrado. ¿Cierto? Vamos a usar esa esperanza más sencilla de verificar que estar haciendo como i menos la esperanza, etcétera, etcétera. Y además las esperanzas son finitas, así que las podemos hacer. Entonces nos faltaría simplemente calcular esto. En efecto, eso de i se calcula como la integral entre 0 y 1 de i al cuadrado partido en 2 raíz de i, o i al cuadrado por 1 sobre 2 raíz de i. De i. Acá yo me equivoqué, porque esto no es igual a eso. Eso es igual a raíz de i medios. Ahí sí. Vale. Porque este sí es igual a la integral entre 0 y 1 i a la 3 medios sobre 2 de i. Y esto les va a dar un quinto. ¡Oh! Me traspapelé. El de arriba es un tercio. Ya, ahí sí. Perdón, 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 perdón. Ahí sí, ahí sí, ahí sí. Se me traspapeló el resultado. Ahí sí, perdón. Bueno, son todas integrales no muy difíciles de calcular. ¿Alguna duda con estas cositas? ¿No? Ok, entonces vamos, calculemos la varianza. La varianza de i va a ser igual a un quinto menos un tercio al cuadrado, ¿cierto? Y esto es un quinto menos un noveno, y esto es 9 menos 5 son 4 partido en 45. Ahí está. Ahí está la varianza. ¿Sí? Hasta aquí. ¿Alguna duda, alguna consulta? Si no, puede ser. No, ya. Vamos con la P4. La P4 nos dice, se escoge al azar uniformemente un punto de coordenada x, y en la región S del plano definida por S igual a todos los puntos x, y sobre x mayor o igual que 0, y mayor o igual que 0, y 4i más x menor o igual que 4. Entonces, nos piden calcular la conjunta, x, y. Entonces, eh, debería ser visto, o lo deberían haber mencionado, que la densidad de un punto al azar es una constante positiva dentro de una región y cero fuera de la región. Eso siempre es así. Entonces, vamos a anotar eso. La densidad de un punto al azar es una constante positiva, digamos, eh, C en la región y cero fuera de la región. Entonces,
Ahora hay que buscar esa constante C, lógicamente. Entonces, sabemos también que dicha constante es el inverso del área. Y de hecho, este argumento también lo pueden ocupar. Creo que hay un ejercicio en la guía que donde hay un triángulo, también pueden ocupar este argumento para decir que es, es una constante C, que es la inversa del área, y ustedes pueden calcular el área. De hecho, es lo que vamos a hacer nosotros ahora. Entonces, la región S es un triángulo que está determinado por los ejes y además por la recta x más 4y igual 4. Entonces, es un triángulo determinada por los ejes y la recta x igual a 4 menos 4y, o 4 por 1 menos y. De hecho, creo que es mejor despejar el y para que se vea más claro. Sería y igual a 4 menos x partido por 4, es decir, 1 menos x cuartos. Entonces esa es la recta. Entonces una cosa así más o menos. Donde este es el y igual 1 menos x cuartos. Ese es el triángulo que... Ya, las intersecciones no las voy a mirar, pero es para solamente términos de dibujo. Entonces, si se fijan, ya, igual tenemos que ver las intersecciones. Cuando el x es igual a 0, cuando el x es igual a 0, implica que el y es igual a 1. Entonces el 0,1 está aquí, 0,1, ¿cierto? Y cuando y es igual a 0, implica que el x es igual a 4. Entonces aquí vamos a tener el punto 4,0. Esas van a ser las intersecciones. Por lo tanto, voy a tener un triángulo de altura 1 y base 4. Por lo tanto, el área va a ser igual a 4 por 1 partido por 2, que es igual a 2. Por lo tanto, la constante C va a ser igual a 1 partido por el área, es decir, 1 partido por 2. Así, la conjunta va a ser igual a 1/2 por la indicatriz de que las cosas estén en la región, ¿cierto? Y ahí está. Ahí está la conjunta. ¿Habían hecho ejercicios así antes? ¿O primera vez que se enfrentan a esto? Bueno, si es primera vez que se enfrentan a esto, ya más o menos tienen una idea de cómo se puede resolver. Creo Hasta aquí, que, sí, perdón, creo que en la guía habían unos, pero Seba, yo tengo una pregunta. sí. Que en estos tipos de problemas uno podría llegar y decir como por modelo visto en clase, se tiene que la densidad sería eso. Sí, 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 Ah, sí. Sí, sí, vale, sí. Sí, no, no hay problema que lo digan. ya, gracias. Bien. A ver si en la guía hay. Quiero ver cuál es el ejercicio que está ahí. A ver, el ejercicio está. Aquí está. Es la P9. Claro. ¿No? Y 1 y 2 uniforme distribuido en un triángulo sombreado. Claro, ahí también lo puedo ocupar. ¡Oh! Yo estoy haciendo la P10. ¡Eh! No me había dado cuenta que estaba en la guía. Ya, bueno, ahí nos quedamos callados. No me había dado cuenta que estaba en la guía. Bueno, ahí tienen ya, van a tener un ejercicio. Oh, qué cosa. Ya, bueno, no pasó Una nada duda, aquí. Dígame. ¿esto de invertir el área para obtener la densidad funciona solamente con distribución uniforme? Claro, claro, claro. Son puntos al azar, sí. Si los puntos tienen alguna manera de distribuirse, ahí ya es más complicado. Aquí, Oye, no le deben decir a nadie que yo estaba haciendo un ejercicio de la guía, no me había dado cuenta. Bueno, B, vamos con la B. La B dice determina las densidades marginales de X e Y diga si X e Y son independientes. Bueno, ya tenemos la conjunta,
El profe hace lo mismo, así que se lo ha dado. Ah, ya. En este caso tenemos la conjunta, entonces vamos a tener que empezar a calcular nomás dónde están las cosas. Entonces, para calcular las marginales, vamos a tener que integrar la densidad del vector, una vez con respecto a x, una otra con respecto a y, y vamos primero con el y. Entonces, la conjunta del y va a ser igual a la integral de menos infinito a infinito de un medio indicatriz de s de x, y de x, ¿cierto? Entonces, ahora vamos a ver qué pasa con posibles resultados de y. Entonces, si i menor que 0, obviamente la indicatriz de esto va a ser igual a 0 porque va a estar fuera de la región que necesitamos. Entonces, chao, no nos interesa. Y esto es para todo x en R. Entonces, esto implica que el f de i en i es igual a 0 en este caso. Análogamente, si i es mayor que 1, ocurre exactamente lo mismo. Se sale de la región que nosotros queremos. Por lo tanto, tenemos que integrar o tenemos que hablar sobre i entre 0 y 1. Entonces tenemos i entre 0 y 1. Así, la densidad conjunta de i va a ser igual a un medio integral de la indicatriz de x, y de i, de menos infinito a infinito. Entonces, veamos dónde se mueve, perdón, es de x, menos infinito a infinito, ¿cierto? Entonces, veamos dónde se mueve el x. Si el i está entre 0 y 1, entonces el x, yo tengo que despejar el x, obviamente este va a estar entre 0, pero como tenemos la relación, ¿cuál era la relación que teníamos? Era x más 4i menor o igual que 4, entonces tengo que despejar el x. El x va a ser menor o igual que 4 menos 4i, es decir, 4 por 1 menos i. Por tanto, el x va a ir desde hasta 4, 1 menos i, ¿cierto? Y ahí va a seguir estando dentro de la región. Entonces no va a haber problema. Y esto obviamente por dx. Y esto les va a dar 2 por 1 menos i. ¿Alguna duda con este procedimiento? ¿No? Bueno, para el x se hace de manera casi idéntica. Obviamente vamos a tener que cambiar los intervalos del i. Entonces, el f de x de i va a ser igual a un medio integral de menos infinito a infinito de la indicatriz de s de x, y de i. Entonces esto va a ser un medio integral. Ahora, como el i va a ir desde el 0 y el tope va a ser despejar el i en esta ecuación de acá. Entonces vamos a tener aquí x más 4i menor o igual que 4. Implica que i va a ser menor o igual que 1 menos x partido por 4, ¿cierto? Porque esto implica que i es menor o igual que 4 menos x cuarto. Sí, 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 sí. Entonces va a ir desde 1 menos x cuartos de i, ¿cierto? Y esto les va a dar un medio menos x partido por 8. ¿Sí? ¿Alguna duda, alguna consulta con las marginales? ¿No? Bien. Entonces, respecto a la independencia, pues nos piden ver la independencia. ¿Qué ocurre? ¿Serán o no serán independientes? ¿Será que la multiplicación de las marginales te dé un medio la indicatriz de S? ¿Sí o no? ¿Qué dicen ustedes? ¿Hay alguien ahí? ¿Ocurre esto? No. No, ¿cierto? No ocurre. No ocurre. Por lo tanto, esto implica que no son independientes.
Y esto también se puede, al igual como lo argumentamos anteriormente, que la elección del X depende de la elección del Y o y viceversa, ¿cierto? Entonces tampoco ocurre eso. Bien, hasta aquí. ¿Alguna duda, alguna consulta? Yo tengo una respecto a ese mismo punto. ¿Puedo simplemente justificar por los límites de integración? Como que ahí se ve que dependen y chao. Sí, podría ser una argumentación, sí, puede ser una argumentación. Pero claro, como te piden las marginales de X y las marginales de Y, aprovecháis el mismo vuelo. Ahí tenéis dos. Claro. No sé, sí, pero para tenerlo igual Sí, como vas a herramienta. tenerlo como herramienta, sí. Gracias. ¿Alguna otra duda? ¿No? Bien, entonces voy a parar de grabar y ¿cómo paro de grabar aquí? Acá está.